La depresión es una enfermedad grave, pero común. Grave porque constituye una pérdida de valor y de sentido en la propia vida, provocando un vacío existencial y en muchos casos la desmotivación para seguir viviendo. Además, es una enfermedad común, ya que la Organización Mundial de la Salud calcula que el 15% de las personas tienen un episodio de depresión en algún momento de la vida. Y además, la mayoría de los suicidios anuales están relacionados con la depresión. La Sociedad Americana de Psiquiatría define la depresión como una enfermedad mental en la que la persona sufre tristeza profunda y una disminución del interés hacia sus actividades. A diferencia de la tristeza normal, la depresión tiene impacto en la realización de las actividades de trabajo o en el desempeño social del individuo. La depresión es un síndrome que afecta principalmente a la esfera afectiva. La tristeza patológica, el decaimiento, la irritabilidad o un trastorno del humor que puede disminuir el rendimiento en el trabajo o limitar la actividad vital habitual, independientemente de que su causa sea conocida o desconocida. La persona aquejada de depresión puede no vivenciar tristeza, sino pérdida de interés e incapacidad para disfrutar las actividades lúdicas habituales, así como una vivencia poco motivadora y más lenta del transcurso del tiempo. Por lo tanto, la depresión puede tener importantes consecuencias sociales y personales, desde la incapacidad laboral hasta el suicidio. La clasificación del síndrome depresivo siempre ha sido objeto de múltiples investigaciones, estableciéndose con frecuencia una diferencia entre las formas reactivas y las endógenas. Si la historia clínica de algunos pacientes muestra causas ambientales y psicológicas como factores determinantes, entonces la depresión es llamada exógena o reactiva. En otros no hay factores desencadenantes o evidentes y la depresión es considerada como endógena. Existen varios puntos de vista acerca del porqué de la depresión. Varios autores coinciden en que existen fallas en los componentes biopsicosociales del individuo que al confluir resultan en la sintomatología del trastorno. En cuanto al factor biológico, desde la endocrinología se han establecido relaciones entre la producción de sustancias químicas y el control de procesos psicológicos del ser humano. En algunas depresiones se han encontrado alteraciones de estas sustancias y de los mecanismos cerebrales donde actúan, además de descubrirse alteraciones biológicas referidas al sueño, donde se producen unas ondas de distintos tipos y duración, las cuales son distintas en pacientes deprimidos. Por otro lado, el factor psicológico afirma que todas las formas de psicopatología presentan algún grado de desorden del pensamiento, puesto que se producen distorsiones características que parecen diferentes de lo que la mayoría de los individuos considerarían una manera de pensar o interpretar la realidad. La depresión presenta sus propias formas de distorsión que el psicólogo Beck reúne bajo la denominación de tríada cognitiva, compuesta por expectativas negativas respecto al ambiente, autoapreciación negativa de sí mismo y expectativas negativas respecto al futuro. Por último, en el factor social, las convenciones sociales que determinan los valores pueden generar una tensión entre lo que el individuo es y lo que espera que alcance dentro de modelos culturalmente establecidos. En sociedades como la nuestra, donde prima el valor sobre lo estético y lo material, la persona puede entrar en conflicto interno al percibir que las exigencias no se encuentran dentro de su repertorio físico, emocional y personal. Por lo tanto, se pueden estar propiciando estados emocionales tendientes a la aparición de alteraciones del ánimo. Los síntomas que acompañan a esta enfermedad se presentan recurrentemente por un periodo de 2 semanas mínimo. Estos síntomas nos permiten identificar a la persona que sufre depresión. Varían desde sentimientos de desesperanza y culpa, inutilidad, impotencia, sentimientos de irritabilidad o inquietud, pérdida de interés en las actividades o pasatiempos que antes disfrutaba, incluyendo las relaciones sexuales, sensación de constante cansancio, dificultad para concentrarse, recordar detalles o para tomar decisiones, incapacidad para dormir o permanecer dormido, es decir, insomnio, posibilidad de despertar en plena noche o dormir todo el tiempo, comer excesivamente o perder el apetito, pensamientos suicidas o intentos de suicidio, dolores y malestares persistentes, dolores de cabeza, cólicos o problemas digestivos que no desaparecen. Los signos y síntomas pueden ser diferentes en hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos. La depresión es tratable con psicoterapia o terapia del diálogo. Existen 2 tipos principales de psicoterapia que se utilizan habitualmente para el tratamiento de la depresión: la terapia cognitivo-conductual y la terapia interpersonal. La terapia cognitivo-conductual enseña a las personas a cambiar estilos negativos de pensamiento y de comportamiento que pueden contribuir a su depresión. La terapia interpersonal ayuda a las personas a entender y resolver relaciones personales problemáticas
que pueden causar o empeorar su depresión. La depresión es una causa de muerte que además agrava otras enfermedades. En una investigación en España se estima que entre 4 y 5 millones de personas padecen depresión u otros trastornos del ánimo. Sin embargo, la mitad de estos enfermos no están diagnosticados, según se desprende de las conclusiones del primer seminario Ludbeck para periodistas sobre trastornos del ánimo celebrado en Santa Eulalia, Ibiza. El jefe del Departamento de Psiquiatría del Hospital La Fora de Madrid, Fernando Cañas, atribuyó esta situación a que los enfermos no acuden a consulta por considerar la depresión como algo normal o debido a la estigmatización constante de la sociedad al respecto de las enfermedades mentales. Explica que hay mitos alrededor de la depresión, como que no tiene cura por no tener capacidad para afrontar situaciones adversas. Asimismo, criticó su banalización, cuando en los medios de comunicación se alerta de la aparición de nuevos síndromes como la depresión postvacacional o posparto. Que uno se adquiere eso por así las preocupaciones, la pena, cosas que no se puede realizar, o sea, no se puede arreglar. Y viene una amargura, pensamientos muy malos, las preocupaciones, el no poder, por ejemplo, a veces realizar las cosas que se tiene que hacer. Entonces a uno le va carcomiendo y viene ya hasta ganas, yo muchas veces de llorar, porque no puedo realizar lo que tengo que hacer y me siento muy amargada. Lamentablemente me enteré ya cuando fue muy tarde, porque mi difunta madre quizás desde los 40 años ya estaba sufriendo de la depresión. Sus síntomas eran visibles porque tenía decaimiento del cuerpo, no se alimentaba bien, sí no sentía apetito y ya estaba medicada con medicinas muy fuertes. Y entonces eso como que le fue agravando más la enfermedad. Creímos que era simplemente una baja depresión, algo así nomás, pero conforme avanzaban los años se iba agravando, entonces ya fue bien difícil sacarle de esa enfermedad. Creo que es un síntoma de que todo te está yendo mal y que no tienes motivos para seguir adelante y no encuentras un camino. Puede ser por problemas amorosos, familiares, que no te vaya bien en la universidad. Bueno, hay muchas formas de prevención, ¿no? Bueno, hay que diferenciar entre una depresión endógena y una depresión exógena. Entonces, hay muchas depresiones también que van desde el organismo, es decir, alteraciones biológicas nos pueden producir depresión. Pues claro, en el diagnóstico diferencial es una depresión endógena o exógena. Pero en este caso, una depresión fuera del organismo biológico, vamos a prevenir en primer lugar con la construcción adecuada en la familia. Es decir, personas, niños, mujeres, hombres que tengan una construcción adecuada de amabilidad, de tranquilidad dentro de la familia, va a prevenir la depresión. Esto no impide también que en algún momento, por causas no sociales o familiares, pueda dar. Es decir, la muerte es una situación que todo el mundo puede tener y puede dar depresión. Pero la idea es que esta misma depresión por muerte en una familia constituida va a ser distinta a la muerte en una familia no constituida. Claro, es más, los manuales diagnósticos como el CIE-10 menciona depresión con síntomas físicos o depresión sin síntomas físicos. Es decir, muchas veces la depresión puede exacerbar enfermedades, ¿sí?, de base, como por ejemplo la diabetes. No estoy diciendo que la depresión genera diabetes, pero puede exacerbar, puede aumentar, y eso va a permitir que la diabetes aumente en su estado sintomatológico fruto de la depresión. En síntesis, la depresión es un trastorno que varía desde bajas del estado de ánimo hasta el síndrome clínico, con síntomas asociados, marcadamente distintos a la normalidad. Sus síntomas más comunes son la tristeza patológica, el decaimiento, la irritabilidad o un trastorno del humor que puede disminuir el rendimiento en el trabajo.
afectar en las relaciones sociales y limitar la actividad vital y comunicacional en el entorno del individuo afectado, independientemente de que su causa sea conocida o desconocida. Hemos definido a esta enfermedad como depredadora de la felicidad humana.